Como un sinodal más, me alegro mucho de que ha llegado este día. Soy testigo que el joven sacerdote Mario Poli, a comienzos de la década de los años 80, tenía la inquietud y hacía propuestas para realizar un sínodo en nuestra arquidiócesis. Gracias a Dios, Mario, que perseveraste y que hoy podemos iniciar a 400 años de nuestra iglesia local el primer sínodo arquidiocesano. Como decano de la Facultad de Teología, junto con el rector del Seminario de Buenos Aires, les damos la bienvenida, ya que vamos a utilizar los distintos espacios de ambas instituciones hermanas. Y como relator adjunto y secretario de la Comisión de Redacción, me toca presentar el capítulo primero. Durante los 5 primeros sábados trataremos los 5 capítulos del documento de trabajo y cada uno será introducido por una relación que después de la oración será la primera actividad de la mañana. Hoy tengan paciencia porque se juntaron 3 presentaciones que van de la más breve a la más extensa, pero esta es la dinámica de la primera jornada. Los siguientes sábados van a comenzar con otras presentaciones de otros relatores adjuntos que ayudarán a dar, no diría claves de lectura, sino claves de relectura de cada capítulo, porque suponemos la primera lectura de cada uno, de cada una. 2 frases del capítulo primero resumen lo que voy a tratar de desarrollar. En continuidad con el número 21 que leyó Monseñor Giovando, el que decía: la escena mariana ilumina la novedad pastoral de pensar y vivir la evangelización como un encuentro. El corazón del capítulo 1 está en el número 61, que comenta el primer corazón, que es el número 44, donde está el texto lucano de la Visitación y el Magnificat. La palabra de Dios es siempre como el alma de nuestra fe y de nuestra reflexión. Pero ese texto de la palabra de Dios está sintetizado desde el punto de vista pastoral, es decir, para renovar la misión en Buenos Aires, en la primera frase del número 61. La salida misionera es, ante todo, una visita y un encuentro. Una iglesia en salida misionera se piensa a sí misma en una visitación misionera, una visita que prolonga la visita de María a Isabel a lo largo de los siglos y que busca un encuentro como el que se dio entre estas 2 mujeres, según nos narra el capítulo 1 de San Lucas. Por eso en el mismo número 61 encontrarán la explicación. La visitación misionera es un acontecimiento de gracia que se inspira en la maravillosa visita de Dios en Cristo. Esa es la gran visita, que la visitación de María reproduce de un modo personal. La visita de Dios en Cristo, porque en Él Dios ha visitado y redimido a su pueblo, como canta el Benedictus. El número siguiente
expresa lo mismo, llevando la mirada contemplativa de nuestra fe al icono de la Visitación. El icono de la Visitación y el Magnificat ilumina esta etapa de nuestra marcha sinodal, es decir, la reflexión expresada en el documento de trabajo y la escucha, el diálogo y el discernimiento que haremos en esta asamblea. Este es el corazón del capítulo, pero es necesario desarrollarlo para tratar de aprovechar algunas de las riquezas que están allí contenidas. Si el tema general de nuestro sínodo comienza con este enunciado, caminamos juntos en el Espíritu, el capítulo primero le agrega esto, caminamos juntos en el Espíritu con María y como María, caminamos juntos en el Espíritu. Por eso el título del capítulo, que enriquece la formulación inicial. Caminamos juntos con María para renovar la misión. Esto está explicado en la introducción del capítulo primero, número 23. Y así muestra el objetivo del capítulo, que lo diferencia de los 4 siguientes. Ofrece una fundamentación teológica, pastoral y espiritual a partir de la escena evangélica mariana, para iluminar la novedad de pensar y vivir la evangelización porteña como un encuentro. Por eso, dijo Ernesto, este capítulo no termina en propuestas, los otros 4 sí. Y por eso el trabajo que hoy vamos a hacer en los círculos será un poco distinto al que haremos los sábados siguientes. Para eso se les ha entregado una hojita, la Visitación misionera de María, que explicaremos al terminar la exposición. La inserción de la Virgen Madre en el tema de nuestro sínodo supone el sentido orgánico de nuestra fe, porque María no es el centro. María no es el centro, pero está en el centro. El centro es Jesucristo, uno de la Trinidad, que por su Pascua nos da la salvación. Pero en el plan de Dios, María está en el centro. Como decía el padre Rafael Tello, gran profesor de esta casa, María es uno con Él. No se puede entender a Jesús sin María, ni a María sin Jesús. Por eso, el primer punto del capítulo primero, titulado Caminamos juntos en el Espíritu Santo para renovar la misión, sitúa a María en el contenido de nuestra fe. Presenta los fundamentos por los cuales la Virgen Santísima está situada en el corazón de la fe cristiana y de modo particular en la tradición católica. Es decir, la trama de vínculos que unen a María con Jesucristo, con el Espíritu, con el Padre, es decir, con la Trinidad, y a partir de allí, con la Iglesia, su misión evangelizadora, el ser humano, persona y comunidad que vive en nuestra ciudad de Buenos Aires. Si hubiéramos sacado ese punto primero, voy a llamar punto a los 4 puntos subtítulos del capítulo 1. Si hubiéramos sacado ese título 1 y hubiéramos ingresado directamente por María o por Buenos Aires, no nos habríamos ubicado en el centro de nuestra fe. Nos faltaría fundamento a este esfuerzo de plantar bases para nuestro diálogo sinodal.
no siempre la tentación de resumir es la mejor opción. Y si ustedes miran, no los vamos a leer, el punto primero del capítulo primero comienza hablando de Jesús, porque Él es el centro centrado en el Padre por el Espíritu Santo, y el centro centrador que nos centra a nosotros como Iglesia en el misterio de la salvación. Lo hace el número 25 con la metáfora del camino que el mismo Jesús tomó para revelar su misterio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se puede hablar de la sinodalidad de la Iglesia, esto es, del caminar juntos hacia la meta del reino de Dios que adviene, anunciando la alegría del Evangelio, sin hablar de Jesús caminante y camino. Jesús es caminante, como nos muestra el Evangelio de Lucas, el caminante evangelizador, y Jesús es el camino a la verdad y a la vida, como Él mismo se presenta en el Evangelio de Juan. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, una forma de identificar a los seguidores de Jesús es llamarlos los del camino o los que siguen el camino o los del camino de Cristo. Ser una iglesia sinodal es caminar por el camino de Cristo, caminando juntos, porque Dios no ha querido salvarnos de forma individual o aislada, sino constituyendo un pueblo, el pueblo de Dios en la iglesia de Jesús. El sujeto de la comunión sinodal es el pueblo de Dios. Y el sujeto de un sínodo diocesano es la iglesia particular en esa diócesis. A partir del esfuerzo de centrarnos en Cristo, lo que ya hacía el documento preliminar desde su título, Jesús, buena noticia, o sea, Evangelio, camino, que sigue caminando y evangelizando en Buenos Aires, caminante, evangelizador. A partir de Jesús, el capítulo primero despliega el corazón de nuestra fe, que es cristológico y que es trinitario. Por eso el número 26 va de Jesús al Padre, el número 27 va de Jesús al Espíritu y el número 28 habla de la Trinidad, que es la comunión originaria, modelo de la Iglesia, comunión del pueblo de Dios. En ese marco se presenta a la Iglesia, número 29, y a su misión evangelizadora, número 30, ya citando la exhortación programática del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y entrando en el dinamismo al que él nos convoca, la conversión pastoral o reforma misionera de la Iglesia. Y en ese marco, como incluyendo todo el punto en el misterio de Cristo, el número 30 vuelve a Cristo. Cristo es el camino de la Iglesia en Buenos Aires y ella, nosotros, sigue el camino del Señor. Cristo es el camino de la Iglesia y por eso todos los seres humanos, mujeres y varones, son el camino de la Iglesia, de nosotros, en nuestra querida ciudad. Así, María es situada en el núcleo de nuestra fe, porque nuestra fe es en los misterios, pero los misterios no son contenidos, sino personas. Las tres personas divinas en la identidad del único Dios, la persona de Cristo, el Hijo que se hizo hombre, la persona de María, la comunión de personas que es la Iglesia, los seres humanos que estamos dotados de una dignidad personal. Los misterios son personas
y la Virgen es situada en la trama o en la conexión de los misterios de la fe. Esto nos da fundamentos sólidos para después discernir juntos propuestas pastorales. La estructura del capítulo, a partir de esta base, es la siguiente. Una introducción, números 23-24, su desarrollo en 4 puntos, números 25 a 64, el número de San José, pedido por Mario, y la conclusión del capítulo, números 65 y 66, que adelantan su conexión con los 4 capítulos siguientes e iluminan desde el ícono mariano los desafíos y las líneas prioritarias de los capítulos siguientes. Si a ustedes le hicieran la pregunta después de leer el documento, ¿dónde está María en este documento?, dirían fácilmente en el capítulo 1, pero no está solo en el capítulo 1. Ya la hemos visto al final de la introducción, números 21 y 22. Está en la oración de nuestro sínodo. Y va a aparecer en las introducciones de los 4 capítulos siguientes. Siempre comienzan con un preludio o prefacio mariano que proyecta la luz del capítulo 1 a los desafíos pastorales que vamos a tratar. Pero no está solo allí, sino que la conclusión del documento también es mariana. Mejor aún, si leen el título de la conclusión, vuelve a unir al Espíritu con María y a María con el Espíritu. El Espíritu y María hicieron la encarnación de Dios, la anunciación, el nacimiento de Jesús. El Espíritu y María están en los orígenes de la Iglesia, según los Hechos, capítulos 1 y 2, el acontecimiento de Pentecostés. El Espíritu y María están siempre en la marcha evangelizadora de la Iglesia. ¿Cuál es el título que le pusimos a la conclusión? Caminar juntos en el Espíritu bajo la dulce mirada de María. Al final diré algo sobre esta mirada. No es posible comentar todo el capítulo, sino recordar algunas claves de lectura que ustedes podrán rastrear en una segunda lectura a la que ya han hecho. La Iglesia contempla a María siempre en el misterio, en los misterios de Cristo y de la Iglesia. Así se llama el capítulo de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, dedicada a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y esto impone una doble perspectiva. Hay que mirar a María desde Cristo y desde la Iglesia. Y hay que mirar a Cristo y a la Iglesia desde María, con los ojos de María. Eso es lo que hacemos en este capítulo. Con la mirada de la Virgen tratamos de mirar a Jesús y como Iglesia porteña anunciar a Jesús a nuestros hermanos y hermanas. La relación entre Jesús y María la van a poder ver en el número 63, cuando la presenta la Virgen como la primera creyente y la mejor discípula que permanece unida a Jesús por la gracia de la fe. Dice el 63, deseamos contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María,
Por eso la mirada mariana es un eje transversal del documento. La religión de nuestro pueblo en la tradición católica lleva de María a Cristo y de Cristo a María. Por eso en este capítulo no nos descentramos, estamos en el centro, que es Cristo, mirándola desde el centro como María. La relación de María con la Iglesia está en muchos párrafos, pero destaco simplemente dos. El 53, un número muy bello. María e Isabel se encuentran en torno a Jesús, el Cristo, y a Juan, el precursor. En esa imagen reconocemos varios elementos que iluminan nuestro sínodo arquidiocesano, como cuáles: la salida evangelizadora y el servicio amoroso, o la alegría de la fe y la alabanza por la salvación. Así como en el documento preliminar al que se refirió Ernesto, nos guiábamos por la imagen evangélica de Bartimeo y su proceso de fe en Jesús, aquí nos dejamos iluminar por lo que ese número llama el encuentro presencial, verbal, gestual y corporal entre María e Isabel, que nos brinda una actitud de escucha sinodal para recibir la palabra de Dios y caminar juntos para comunicar la alegría del Evangelio. Y la relación entre María y la Iglesia también está expresado en el número 58. Un número tal vez el más difícil del capítulo. Por eso los invito a leerlo muchas veces. Porque lo que es la Iglesia comunitariamente es María personalmente. Cuando enseñaba en seminarios catequísticos, estoy hablando de los primeros años de la década del 80, hablando de la Virgen y de el hecho de que ella es madre y modelo de la Iglesia, no solo modelo, madre, no solo madre, modelo. Una señora me preguntó: pero padre, ¿cómo es esto? Decimos que María es madre de la Iglesia y por otro lado decimos que la Iglesia es nuestra madre, madre de los creyentes. Entonces, ¿María es nuestra abuela? Lógica pura, ¿o no? María, madre de la Iglesia, madre de todos nosotros. Pero María no es nuestra abuela. Lo que María es singularmente, de un modo único, como madre del Hijo de Dios, cabeza del cuerpo de la Iglesia, la comunidad cristiana lo es de modo comunitario. Eso es lo que está explicado en ese número. El 58. En el plan de Dios, María es una persona muy especial. Ella representa la Iglesia viviente, es modelo y madre de todos. Y citamos allí un texto muy comentado por el Papa Francisco. Por eso, mirar la evangelización con los ojos de María es mirarla como Iglesia, dejarnos enseñar por el designio divino que se refleja en la Madre de Dios. La primera palabra evangelizadora no es sobre María, es sobre Jesús, pero la decimos con María. Como la primera palabra de la Iglesia sobre la Iglesia, según la Constitución Lumen Gentium, no es sobre la Iglesia, es sobre Jesús. Así se llama la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia. Luz de la gentes, Lumen Gentium, tomando una frase del canto de Simeón. Luz de los pueblos, luz de las gentes. Para anunciar a Jesús
nos ponemos en lugar de María, que representa a toda la Iglesia y por lo tanto a todos nosotros. El punto segundo del capítulo primero nos ubica en la ciudad de Buenos Aires, a la que amamos y a la que deseamos evangelizar y dejarnos evangelizar por el Espíritu de Dios que obra en los corazones de todos los porteños. La evangelización es un intercambio. Anunciamos a Jesús por moción del Espíritu y recibimos lo que el Espíritu obra en todos nuestros hermanos y hermanas y nos hace creer mejor en Jesús. El número 32 introduce el capítulo. El sínodo anima a vivir la misión en el corazón del pueblo de Buenos Aires. No voy a desarrollar este punto que tiene que ver con el ver o el mirar la realidad, porque volverá en cada uno de los 4 capítulos siguientes. Pero sí indicamos las 2 líneas que permiten entender lo que aquí está. Punto 2, renovar la misión en y desde el corazón de Buenos Aires. Hay una línea que podríamos llamar de lectura histórica y cultural de nuestra ciudad. Para conocernos más como porteños y para conocer mejor lo que Dios nos dice a través de los rostros, las voces y las imágenes de nuestros conciudadanos. Eso está en los números 33 a 40. Pero en Buenos Aires está desde hace siglos la Iglesia evangelizando. Por eso hacemos una brevísima síntesis de la acción pastoral de estos siglos, números 41 a 43. ¿Por qué es breve? Porque en el documento preliminar la hemos desarrollado con más extensión. Y decimos hoy que ese documento no se canceló, que es actual y que debe ayudarnos en la lectura y el diálogo sobre el documento de trabajo. ¿Dónde estaba eso en el documento preliminar? Números 25 a 37. Ahí hay una síntesis de la historia pastoral de Buenos Aires. Hasta la actualidad, hasta el número de parroquias santuarizadas y santuarios, de colegios, de instituciones de servicio. Pero la clave para mirar la ciudad está sugerida en el número 34, que dice: el documento preliminar nos convoca a mirar los rostros y escuchar las voces de nuestra ciudad. La ciudad constituye el espejo de la imagen de sus moradores y brinda el eco de su rumor, el de sus transeúntes y el de los visitantes. Sabemos que en tiempos normales, no todavía con las restricciones de movilidad de la pandemia, residimos en Buenos Aires unos 3 millones de personas, pero circulan por Buenos Aires de lunes a viernes otros 3 millones de personas, de Gran Buenos Aires, de otras provincias, de países hermanos del exterior. El arzobispo de Buenos Aires y todos los que somos esta iglesia local somos responsables de la evangelización de todos, no solo de los que residimos. Por eso tenemos que tratar de escuchar sus voces y registrar sus imágenes. Esta oración está más desarrollada en el documento preliminar, donde citábamos a otro sabio de nuestra iglesia de Buenos Aires, el padre Mandrioni, documento preliminar número 35. Contemplar el rostro y escuchar el rumor de Buenos Aires. Aquí podemos decir, parafraseando al padre Héctor Mandrioni, que tenemos el desafío de descubrir el rostro visible y el rumor audible de Buenos Aires. Hay que contemplarla y escucharla. La ciudad tiene una figura que puede ser mirada y admirada. También voces que deben ser escuchadas e interpretadas.
La Iglesia porteña desea ocultar el fervor de Buenos Aires, título de uno de los primeros libros de Jorge Luis Borges, sino el primero, y percibir sus nuevas imágenes, voces, tramas y sentidos. Esta es la orientación para mirar Buenos Aires. Es la mirada teologal y el corazón pastoral. Es el sentir con otros porque somos conciudadanos entre tantos que vivimos y circulamos por nuestra ciudad. El punto tercero es el núcleo del capítulo, el encuentro gozoso entre María e Isabel. Así está el texto de San Lucas entero, como lo leeremos en los círculos mínimos en un rato. El esquema de este número es el siguiente: el texto evangélico número 44, la visitación y el encuentro entre María e Isabel, 45 a 50, la visitación y la respuesta de María, la alabanza agradecida a Dios y el canto que recoge la historia del pueblo de Dios, el Magnificat, números 41 a 52. La visitación y el Magnificat. Este estilo de reflexionar a partir de textos evangélicos y de la piedad popular mariana ya lo ejercitamos en el documento preliminar. Los que lo leyeron y trabajaron en sus comunidades recordarán que el capítulo tercero eran los misterios luminosos de Jesús y de la Virgen, en los cuales situábamos los aportes de las distintas consultas y escuchas. Aquí nos ubicamos en el misterio gozoso de la visitación. Número 54, una escena conocida, querida y rezada por nosotros, que se corresponde con la imagen que contemplamos en el segundo misterio gozoso del Rosario. También en el número 57, luego de haber analizado las palabras de María y las palabras de Isabel, recordamos que en la oración mariana más conocida y más rezada, no la más antigua, en la primera parte del Ave María, nosotros le decimos con Isabel a la Virgen: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La visitación es presentada como un encuentro entre dos mujeres embarazadas que se alegran. María va a visitar y ayudar a su prima en las tareas domésticas para acompañar los meses finales del embarazo que dará luz a Juan, el precursor. Números 45 y 47, pero sobre todo es vista como una visita evangelizadora, como una visitación misionera. Número 47 es un encuentro colmado de bendiciones, bienaventuranzas, profesiones de fe, cantos y anuncios. Número 49, bendita tú eres, feliz de ti por haber creído. Y número 49. Entendemos la visitación entonces como una salida para ir al encuentro y servir, imagen del servicio, pero como una salida para ir al encuentro y comunicar a Jesús que está en nosotros, como Jesús que está en María alegra la vida de Isabel y de Juan. Esta imagen está en toda la tradición pastoral de la Iglesia, pero solamente recuerdo lo más reciente. Cuando Juan Pablo II inició la novena de años preparatoria al 5º centenario de la fe en América,
En la homilía de la misa del 11 de octubre del 84, 11 de octubre del 84, dijo que América Latina había sido la tierra de una nueva visitación. Y luego que lo que entonces se llamaba nueva evangelización debía ser una nueva visitación misionera. Esto lo comentó el tercer maestro de nuestra arquidiócesis que cito hoy, el padre Lucio Gera, en 1987, comentando ese texto. Dijo que había que poner el nuevo impulso evangelizador bajo la advocación de María visitando a nuestro pueblo y entregando la fe. Por eso aquella peregrinación que salió de Guadalupe y llegó a Luján del 92 al 2000 se llamó visita, la visita misionera. Y por eso Aparecida nos dice que en la Virgen de Guadalupe Dios comenzó a visitar a nuestros pueblos. Sobre el Magnificat, tengo que ir terminando, estoy llegando al tiempo. Los invito a leer los números 50 y 52 en casa. Los tres himnos de bendición que hay en los dos primeros capítulos de Lucas, los tres en su nombre tienen la palabra Señor. Bendito seas, Señor, Benedictus. Ahora, Señor, el canto de Simeón. Mi alma alaba al Señor, o alaba alma mía al Señor, el canto de María. Como dice el número 52, el Magnificat canta la obra de Dios en María y la obra de Dios en Israel, porque María es la síntesis del pueblo de Dios, el arca de la alianza, la humilde servidora que proclama la grandeza de la misericordia de Dios. Si uno relee el Magnificat, como haremos en un rato, veremos que ahí se destacan los grandes atributos de Dios actuando en la historia de su pueblo, comenzando por la misericordia. Por último, la visitación Magnificat es un ícono para ir al encuentro, dejarse evangelizar y evangelizar. Son los números 53 a 66. La tesis, como dije, o la afirmación central está en el 61, la visitación misionera de Dios en Cristo, realizada en la visita de María e Isabel. El número 62 nos dice, este ícono mariano simboliza el encuentro entre las personas, las generaciones, las culturas, que nos ayuda a comunicar y recibir entrañablemente la visita de Dios en Buenos Aires. Con esta luz se habla del protagonismo de las mujeres, número 55, de todos los laicos y laicas, número 56, y de la evangelización en la vida cotidiana de todos los porteños, número 57. Como la escena de María y de Isabel nos muestra lo que es el camino, la casa, la ciudad o el poblado, así también nosotros, como ellas, estamos llamados a hacer presente a Jesús en la dinámica del encuentro, del camino, de las calles de Buenos Aires, de las casas, desde los hogares hasta los templos, y en toda la vida urbana de nuestra Buenos Aires. La sección termina mirando a José, quien acompañó a Jesús y a María pasando desapercibido, pidiendo que en este año jubilar miremos a San José como modelo del evangelizador humilde y silencioso. La conclusión del capítulo son los números 65 y 66,
El 65 muestra cómo en este capítulo se ponen las bases para las líneas pastorales de los 4 siguientes. Es un número para meditar en silencio en el momento de la lección, para reconocer las grandes líneas o ejes transversales. Pero el final, que es una apertura, diríamos que es el texto de enlace con todo lo que viene, es el número 66. ¿Lo podés leer, Ernesto, para descansar un segundo y termino? Los capítulos desarrollan las 4 dimensiones del encuentro evangelizador a la luz de la mirada mariana de la Iglesia. Sus títulos son: Caminamos juntos en el amor con los sufrientes y los más pobres, buscando la justicia, capítulo 2. Caminamos juntos en el anuncio testimonial del Evangelio, capítulo 3. Caminamos juntos para que la vida en Buenos Aires sea celebración y fiesta de la fe, capítulo 4. Caminamos juntos para crecer en la comunión sinodal en nuestra ciudad, capítulo 5. Cada uno comienza mirando el icono de la Visitación y el Magnificat. Desarrolla los principales núcleos temáticos y culmina con una propuesta pastoral principal a la que se asocian iniciativas particulares. Juntos permiten soñar con la Iglesia de la caridad servicial, el Evangelio compartido, la Eucaristía festiva y la comunión sinodal. El icono mariano de la Visitación y el Magnificat es el sacramento o el sacramental de la Iglesia de la Caridad Servicial, capítulo 2, de la Iglesia del Evangelio Testimoniado y Anunciado, capítulo 3, de la Iglesia de la Eucaristía Festiva, capítulo 4, de la Iglesia de la Comunión Sinodal, la Iglesia que es comunión y sínodo, capítulo 5. 2 reflexiones finales y las pautas para el trabajo, las hacemos ahora, ¿no, Ernesto? Sí. Bien. 2 reflexiones finales: mirar a María y dejarse mirar por María. Sobre esto insiste permanentemente el Papa Francisco y dice que eso lo aprendió de su abuela Rosa. Cito: la abuela le transmitió lo que él llama un testamento a él y a los demás nietos. Cito: una mirada a María al pie de la cruz puede hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. Por eso en estos días y en estos meses y en estos años de la Argentina tenemos que mirar a María al pie de la cruz. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Peregrinamos a los santuarios y peregrinaremos en la peregrinación de principios de octubre para mirarla y dejarnos mirar por ella. Por eso, así como la imagen de Nuestra Señora del Buen Aire y San Martín de Tours están en nuestra oración, la Virgen de Luján, que es la advocación más conocida y más querida en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y la región, esta región del país, y es patrona de toda la Argentina, tiene que seguir acompañándonos para aprender a mirar a María y dejarnos mirar por ella, y con su mirada mirar a Jesús, mirar a Buenos Aires y discernir la renovación de la misión. Última reflexión: el desborde del Espíritu. El desborde del Espíritu. En María llevó a Jesús, lo concibió en su corazón y luego lo dio a luz para todos. El Papa Francisco, en su libro Entrevista, Soñemos Juntos, donde
resume las catequesis para la pospandemia, habla del desborde del Espíritu en dos líneas. El desborde de la misericordia, porque el Espíritu derrama el amor en nuestros corazones, y un amor que en la historia siempre es misericordia, porque siempre es amar a los seres humanos concretos heridos, vulnerables y vulnerados. El amor en la historia siempre es misericordia. Entonces habla del desborde de misericordia que se produjo ante el desborde de la enfermedad, la pandemia, el temor y la incertidumbre. Lo hemos vivido en Buenos Aires durante este año y medio. Hemos seguido caminando sinodalmente, atendiendo tantas necesidades de nuestros hermanos. Pero también habla del desborde del Espíritu en la vida sinodal de la Iglesia. Cito y termino: he querido reavivar la antiquísima práctica de la sinodalidad para promover desbordes creativos en la Iglesia y encontrar caminos superadores que eviten que las diferencias se vuelvan polarizaciones. Estamos en el libro Soñemos Juntos, página 83. ¿Cómo hacer que las diferencias no sean divisiones? ¿Cómo hacer que los aportes se lleguen a acuerdos? ¿Cómo hacer que las contraposiciones no se vuelvan polarizaciones? ¿Cómo hacer que la diversidad enriquezca la unidad y la unidad a la diversidad? Dice, escuchando la música del Espíritu que crea la armonía. Y aquí llega la metáfora musical. En la dinámica de un sínodo, cito, las diferencias se expresan y se pulen hasta alcanzar una armonía que no necesita cancelar los bemoles de las diferencias. Sobre esto nos habló el arzobispo en la homilía de ayer y en la exposición de hoy. Es lo que sucede en la música. Con las 7 notas musicales, con sus altos y bajos, se crea una sinfonía mayor, capaz de articular las particularidades de cada uno. Aquí reside su belleza. La armonía que resulta puede ser compleja, La vitalidad de nuestra asamblea puede ser compleja, rica, seguramente, e inesperada, porque Dios nos sorprende. En la Iglesia es el Espíritu Santo quien provoca esta armonía. Por eso pidamos al Espíritu de Dios y a María que podamos enriquecer a nuestra Iglesia local de Buenos Aires con la armonía del Espíritu en estas jornadas. Para ello vamos a trabajar en los círculos mínimos, conforme ahora digan los coordinadores, con la hojita que recogen de los bancos. Allí está el inicio del número 44 del documento y el texto del de la Visitación y el Magnificat. Allí están las pautas del trabajo, con la presentación de cada miembro del círculo mínimo, la elección de su moderador y secretario, el comienzo de toda oración con la señal de la cruz y la invocación al Espíritu, la lectura pausada del texto evangélico, la contemplación de esta escena. Sí, toma. ¿Tienen todos la hojita? ¿Sí? ¿En el fondo también? Estoy con las pautas. En 10 minutos un recorrido personal del capítulo 1, en silencio, para recordar lo más importante, lo que ustedes anotaron, o lo que ustedes quieren destacar, o lo que escribimos ahí o lo que decimos aquí. Pero el núcleo del trabajo es compartir ecos que surgen de la lectura de este texto evangélico en el contexto del capítulo 1. ¿Qué nos dice a nosotros? No es una lección individual. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué dice y qué me dice? No es eso.
¿Qué me dice? Sería, María sale y a mí me dice, Carlos, no te quedes tanto en tu casa, sobre todo en este tiempo de pandemia, sabés salir a los demás allí donde están y en lo que necesitan. Eso es lo que me dice a mí, o te puede decir a vos. Pero acá no es eso, es lo que nos dice a nosotros, al nosotros de la Iglesia particular de Buenos Aires. ¿Qué nos dice a nosotros? Porque los sinodales representamos a la Iglesia de Buenos Aires. ¿Qué nos dice a nosotros? Para eso, 3 ayudas. ¿Qué significa renovar la misión en y desde Buenos Aires? Se puede tomar 1 o 2 o 3, lo decide el círculo. ¿Qué nos sugiere el relato de la visitación y el Magnificat para renovar la evangelización porteña? ¿Qué implica asumir la misión como visita y encuentro a la luz del episodio del encuentro de María e Isabel? Desde esta compartida se trata de trabajar elaborando 2 preposiciones en cada círculo mínimo y luego 3 en cada círculo menor. Ese es el esfuerzo de reflexión, diálogo, formulación, creatividad y síntesis. Y terminamos compartiendo la oración que le decimos al Señor que nos dice esto y rezando juntos hasta llegar al Ave María en común. Bien, en cada círculo se podrá explicar un poco mejor la dinámica y para eso estamos al servicio todos los coordinadores y todos los que ayudamos al moderador, al relator general en esta tarea. Muchas gracias.